Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Buenas noches a todos, bienvenidos a Ana. Hoy con un programa en donde creo que todos esta mañana nos hemos levantado con una sonrisa. En un país con tantas pálidas, ver que hay algo que nos une, que hay un grupo de argentinos que pueden hacer las cosas en silencio, alguna boconeada de algunos de los jugadores, pero se puede trabajar bien, se puede ganar, se puede ser del primer mundo que quizás en otras actividades casi ahora de empezar a tener selección argentina en los diferentes ámbitos. Hay prueba de que hay material, hay materia prima, hay posibilidades de hacerlo. Es una cuestión de tener un Scaloni que nos vaya. Esta es La Ventana. Vamos con la presentación de las noticias. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Bueno, ustedes saben que es importante que empiecen a haber cambios con las tarifas. Muchos nos dijeron, Argentina es un país que en cualquier momento puede quedar sin ninguna posibilidad de energía, de gas, de diferentes cuestiones. Por lo cual, para hacer inversiones hay que subir las tarifas. Y subieron las tarifas. No les voy a explicar a ustedes lo que han subido porque todos lo están viviendo en el día a día. Hoy, en el diario La Voz de Córdoba, publicaron una noticia de Ecogás. Ecogás, ustedes saben que está Ecogás Centro, que son algunas provincias, Ecogás Cuyana, que son otras provincias, pero es la misma empresa en donde Nicolás Caputo es uno de los accionistas. Si le suena el apellido, tiene que ver con Caputo, ministro de Economía. Las tarifas aumentaron bastante. Para tener una idea, ellos han duplicado las ganancias. Pero uno dice, bueno, esto se traduce, que han duplicado las ganancias, en que la gente está cobrando también acorde a esto. No, sus empleados no han tenido el mismo porcentaje de aumento. Bueno, las obras que están haciendo tienen acorde con el aumento de las ganancias que tienen. Tampoco. Las obras que están haciendo han aumentado un porcentaje bastante inferior a lo que han aumentado sus ganancias. Lo que se ha logrado es que los empresarios dueños de esas empresas tengan más dinero. No más obras, ni tampoco mejores sueldos quienes trabajan ahí. Bueno, son estas cuestiones que son difíciles de entender, pero que en los bolsillos se sienten y mucho. Señora Marisa López, ¿cómo anda? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta jornada nuevamente aquí en La Ventana, una jornada especial. Además, empezamos con un otoño muy parecido a lo que sería un preaviso de invierno, si bien ahora mejora el tiempo. Sí, mejora un poquito el tiempo. Hemos tenido un fin de semana, bueno, con un frente frío que llegó para sorprendernos un poquito, pero nos había anticipado el servicio meteorológico. De hecho, todavía hoy hay alerta en varias provincias de la República Argentina. Nosotros estamos muy cerquita ahí de la alerta, pero afortunadamente con temperaturas muy lindas que van a ir aumentando, sí, sobre el fin de semana, que hay muchas actividades, varias de ellas las vamos a contar en estos días en La Ventana. Le digo una cosa, esta es la época más linda. Hermosa, Esto hermosa. de que dicen el team invierno, 2 grados bajo cero, a las 7 de la tarde ya de noche. No, temperaturas muy agradables, Esta es el una sol temperatura linda. del otoño es muy lindo, así que sí. Hermosa jornada en la provincia de San Juan y se espera que aumente un par de graditos todos los días hasta el sábado inclusive. Ustedes saben que en la policía están investigando qué pasó con estas camionetas, porque en realidad la noticia importante es el equipamiento que ha incorporado la policía. Incorporó motos, incorporó camionetas, armas, entre otras cuestiones, armas taser, que son las armas en donde la policía puede reducir a un delincuente sin utilizar munición letal. Va a ser un shock eléctrico, pero esa persona va a poder contarle y va a poder después rendir cuenta ante la justicia. Ha comprado 40 armas taser. Estas armas se van a entregar recién después que estén preparados los policías para utilizarla. Pero la noticia, lamentablemente, no pasó por todo este equipamiento tan importante, sino porque no habían llegado a dar ni siquiera la vuelta previa. Estaban por dar la vuelta a la Plaza 25 de Mayo y ya una camioneta estaba chocada, como se puede ver ahí. Y no solo eso,
había otras 2 camionetas que también estaban chocadas. Han decidido iniciar un sumario. Hay uno de los conductores de la camioneta que es el que hizo la maniobra que no era la lógica. Eso, miren, era la vuelta, es como la carrera de Fórmula 1, en donde van calentando gomas para ir a la largada, que no se puede chocar ahí. Bueno, hay un policía que chocó. La cuestión es que le van a hacer un sumario, están dentro de eso investigando si tuvo responsabilidad o no, y además tienen que arreglar a cargo de la policía. La camioneta ya se fue a boxes, ni siquiera largó. Pero bueno, es parte de lo que pasó. Ernesto González, que es el gerente de Micar, asegura que, teniendo en cuenta que los municipios en diferentes lugares del país, no en San Juan, pero que entregan carnet de conductor y ahora no va a ser necesario renovarlo, y se puede terminar siendo un curro más grande y sin control los cambios que se quieren hacer por parte del gobierno nacional. Y otra de las noticias tiene que ver con Rivadavia, porque en Rivadavia están preparando las ordenanzas, ya lo está haciendo también Rawson, lo quieren hacer otros departamentos, porque muchos de los manteros iban al Parque de Mayo, incluso le decían en algunos casos, en algunos municipios, vayan al Parque de Mayo que es provincial, no lo puede sacar la municipalidad. Finalmente la municipalidad sí lo sacó, porque la municipalidad de Capital tiene injerencia en lo que es industria y comercio, pero cuando hicieron el relevamiento, 1 de cada 4 era con domicilio en Capital. ¿Qué es lo que le dijeron del municipio? Miren, a los que sean de Capital podemos charlar, los que no son de Capital vayan a trabajar a sus municipios. Los intendentes no los quieren tener como manteros y empiezan a sacar ordenanzas para que no se instalen en los diferentes lugares. Por ejemplo, Rivadavia no quiere que haya el descontrol que había en el Parque de Mayo. ¿Alguna noticia, señora? Las noticias del ámbito cultural que vamos a estar desarrollando, algunas de ellas tienen que ver con, por ejemplo, la apertura de la Camerata, que es el domingo 30 de marzo, a partir de las 20 en el auditorio Juan Victoria. Está todo preparado allí, porque, atención, para románticos, para ir con la pareja o amigas, quienes les gusten los boleros, porque ya el tema, el título es inolvidable, así que temporada 2025, un concierto especial, domingo 30 de marzo a las 20, tempranito, en el magnífico auditorio Juan Victoria, la apertura de la Camerata en esta temporada 2025. Hoy vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar de estafas. Es increíble la cantidad de estafas que hay. Está con nosotros Eduardo Galastegui, él es el fiscal que está coordinando todo lo que tiene que ver delitos informáticos en la provincia. María Luisa Plana es veterinaria, pero viene como damnificada de una estafa. Más allá de que si hay tiempo le vamos a hacer algunas preguntas sobre eso. Preguntas que me ha pedido mi hija María Victoria que le haga a María Luisa. Por ejemplo, ella quiere ponerle abrigo al perrito. Yo le digo que no. Después nos diga, ¿quién tiene razón? Nos va a decir dentro de un ratito. Silvio Pastore es el presidente en Argentina de la Asociación Internacional de la Acuífera. Aparte es un especialista en todo lo que es temas glaciares y utilización de agua. Eduardo, Mendoza va a invertir 2.000 millones de pesos para inhibir celulares en las cárceles. ¿Cuánto serviría para el trabajo de ustedes si no se puede hacer llamado desde las cárceles? Nosotros tenemos dentro de la estructura de la UFI 2 grandes líneas, digamos, investigativas. Uno lo que es la estafa en general y otro lo que es la estafa de ciberestafa o la estafa electrónica. Dentro de esto han habido algunas causas que generan un tipo de vinculación, en el cual las celdas, por así decirlo, de los teléfonos de los cuales se han relacionado con la estructura de la estafa han dado siempre cercanos a algún tipo de penal de distintas provincias. En esto se coordina con la... No es tan fácil la inhibición de celulares, porque No por es tan ejemplo, dicen que en Mendoza pensaron primero inhibir todo. Le dijeron, bueno, miren, va a haber problemas de seguridad para control, pero aparte de los vecinos. Exactamente. Hay vecinos que se pueden quedar sin comunicación, las cárceles no están en zonas aisladas, por lo menos en Mendoza y en San Juan. Mendoza tiene muchas más cárceles que San Juan, pero en San Juan no está en una zona aislada, no sería tan fácil implementarlo. Es así, de cierta manera lo que es la parte de estafas electrónicas, han habido algunos puntos de contacto dentro de lo que son las investigaciones, en las cuales se ha relacionado con algún tipo de manipulación de dispositivos dentro de penales. En esto se ha coordinado con la justicia y la jurisdicción que corresponde y bueno, se ha remitido las causas en el caso para la continuación de la investigación en el lugar específicamente como manipulación específica del celular, por así decirlo. Porque aparte en la época de pandemia se permitió que entraran celulares en las cárceles y todavía hay un porcentaje importante de esos celulares en manos de presos. Exactamente, es así, Julio.
Bueno, San Martín ganó. Esto fue un partido que se jugó a las 5 de la tarde. El partido en la cancha de Belgrano de Córdoba. No sé por qué motivo podían ir los hinchas de Jujuy, no podían ir los hinchas de San Juan. Gimnasia Jujuy es un equipo que está en una división más baja, está en el Nacional B. Dentro de eso, San Martín jugó un partido bastante feo, en donde pocas situaciones tuvo, un segundo tiempo bastante mejor que el primero. En el primero directamente el que impuso las condiciones fue el equipo jujeño. Terminó como corresponde un 0-0. Hay una jugada bastante polémica que le cobraron offside al jugador de San Martín, no era offside, pero más allá de eso llegaron a los penales y ahí sí Leonardo Borgoño, el arquero de San Martín, atajó 2. El tercero fue a las nubes. Los 3 jugadores de San Martín lo habían hecho a los goles y empezó la época del Pipi Romagnoli, menos pasando a 16avos de final. Ahora viene un rival complejo, bastante difícil. Racing Club es el próximo rival de San Martín y ahí sí va a necesitar estar muy atento, mejorar bastante el nivel si quiere seguir. Bueno, le decíamos que estábamos con Eduardo Garastegui, él es fiscal, él tiene la coordinación de todo lo que tiene que ver la unidad fiscal de delitos informáticos. Estamos con María Luisa Plana, que es veterinaria, y Silvio Pastore, que es presidente en Argentina de la Asociación Internacional de la Criófera. ¿Qué es lo que es Criófera? Criófera es criófera. Claro, es un ambiente criótico, o sea, un ambiente frío. Esto incluye tanto a los océanos como al continente, pero también la atmósfera. Pero bueno, en San Juan, en la universidad, estudiamos la parte criótica terrestre, o sea, concretamente el hielo de suelo que tenemos en nuestra cordillera. Glaciares. Fundamentalmente los glaciares, pero también tenemos hielo de suelo en lo que se conoce, se denomina como permafrost. Tenemos grandes extensiones en la provincia que tienen un porcentaje de hielo de suelo, y bueno, y eso es lo que estudiamos cuando hablamos de los ambientes crióticos. Cuando una minera dice, hay un glaciar, pero es sucio, no sirve para nada, ¿es cierto o siempre sirve el glaciar? Todos los glaciares son distintos, no hay un glaciar igual a otro. Y todo glaciar tiene un rol dentro del sistema o el ecosistema donde se encuentra. Lo que se está haciendo, y es lo que de la universidad alentamos que se siga haciendo, es que cuando hay una actividad industrial o una actividad minera que puede causar algún impacto en alguna de estas geoformas, bueno, se realicen las investigaciones que internacionalmente están consensuadas y determinar cuál es el rol de esos glaciares en los ecosistemas. Hay glaciares que tienen roles muy importantes, pero también hay glaciares que ni siquiera podemos medir el aporte a los caudales o el derrame a los ríos. Entonces, cada situación es particular y merece un estudio puntual para determinar cuáles son, o sea, cuál es la idea de estudiar los glaciares. Así que no hay que ser dogmático en esto, no es que no hay que tocar nunca un glaciar o se puede hacer lo que sea por la actividad industrial. Hay que tomar una decisión con base en la ciencia, eso es lo que promovemos en la universidad. Es lo lógico. Exactamente. Es lo que hacen en todos lados del primer mundo. Exacto, y en función de eso habrá para cada caso un impacto o una relación entre la geoforma y los caudales que tenemos en el río, recordando que estamos en una zona árida. Entonces, todo lo que suma es bienvenido, pero a veces lo que suma ni siquiera lo podemos medir, o sea que hay condiciones particulares que no ameritan la protección por sí misma e impedir el desarrollo de una comunidad, como puede ser un departamento de Calingasto, de iglesia, en pos de algo que no tiene un rol. Pero bueno, eso lo tiene que terminar la ciencia. Perfecto. Ya vamos a seguir hablando de los temas. María Luisa, ¿qué pasó? Porque ahora venís como víctima. Víctima de casos que cada vez están ocurriendo más seguido, de gente que apuesta su plata, sus ahorros, en algunos casos su única vivienda. Hay gente que ha vendido su casa porque creía en un proyecto y puso la plata en un proyecto. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, yo tenía un dinero ahorrado y bueno, y entre dejarlo en un lado y en el otro me hicieron una propuesta de hacer una inversión en pozo, en un lugar que estaba construyéndose, lo cual estaba así. Y bueno, yo hice la inversión. Por lo general las inversiones en pozo, que es antes que se haga el edificio,
son más económicas cuando ya está terminado. Sí. Entonces hice de algunos inmuebles. Y bueno, y cuando vi que se paró la obra y esta persona no empezó a poner excusas, es que acá ya, bueno, empecé a tener ya interrogantes y bueno, hasta que, bueno, saltó todo esto hace unos días y bueno, y ya hubo incomunicación y bueno, ya tuve que ir a hacer la demanda a nivel judicial y ahora estoy viendo que Pero a nivel legal. en esto muchas veces se dice, bueno, pero ¿por qué no te fijaste antes de? Sí. ¿Por qué? Sí, porque en la teoría sí, todos la sabemos. Sí. ¿Por qué en la práctica no? No, porque yo he estado haciendo inversiones en otros lados y no he tenido problemas, ha sido todo legal, Sí, acá había un contrato. escribanía, sí, en escribanía, todo, y bueno. Pero ahora te dice no tengo, y haces mi juicio y si tengo, sacame y si no tengo. La verdad que a mí me entró a llamar la atención cuando yo veía que la obra se había frenado. Me hizo esta persona otras propuestas de otros lugares hasta que decidí en algún momento decir, bueno, mira, ¿sabes qué? No me des nada de eso, dame terreno. Que es lo que más podemos evaluar, un poco más. Y bueno, ahí pasó hace unos días todo el tema de que esta persona no... ¿Con quién habías tratado? ¿Quieres el nombre de la persona? Sí, Denis Robles. es una de las personas que tienen varias denuncias hoy. Muchas. Cuando yo fui había muchas personas. El drama es que, bueno, hay gente de lo más humilde hasta incluso clientes míos que me contaron que habían vendido su vivienda para, si bien esas personas llegó a arreglarle, con mucha gente que conocí les arregló, bueno, en este caso conmigo, con muchas personas no. Y conmigo es una deuda importante. Más allá de lo que sea, te sentís estafada. Es una estafa, Porque una denuncia por estafa. yo en este caso, bueno, pero hay gente que no tiene dónde vivir. Y es realmente penoso. Eduardo, más allá de este caso, porque este está en plena investigación, que nos contaba un poquito fuera del aire, que incluso hay información que hasta no resolver determinados pasos no pueden contarla. Pero ayer publicábamos en Nuevo Mundo 2 casos de estafa, uno que la denuncia la hizo la Bolsa de Comercio y terminaron haciendo una reparación, otro de una mujer que vendía lotes que ni siquiera sabía dónde quedaban. Sí. Hay muchas denuncias por estafa. Hay muchas denuncias por estafa. En el caso particular, la semana pasada ha habido 2 resoluciones en relación a una, como bien refieres, lo que es la Bolsa de Comercio. Esto ha sido una estafa con una modalidad particular a través de lo que es una especie de administración desleal, a través de una persona que pertenecía al staff de esta institución, de esta firma de la Bolsa de Comercio. En relación a esto, bueno, una serie de actos defraudatorios, ardides, digamos, obtuvo beneficios patrimoniales, digamos, a nombre propio o de personas allegadas a ella, pero haciéndose pasar o ejerciendo, digamos, esta función como representante, por así decirlo, de la bolsa. En este caso particular se llegó a una reparación integral. El Código Procesal, en este caso, en este tipo de delitos particularmente, que tiene una esencia patrimonial, nos permite, siempre con un criterio jurídico y un ámbito obviamente de análisis criminal también en relación a la persona que se tiene enfrente investigando, permite o permitiría muchas veces lo que es soluciones alternativas, que se le llama. Estas soluciones alternativas son, regula 2 en particular, que es la conciliación y la reparación integral. Esto es el daño ocasionado, el perjuicio ocasionado patrimonialmente, se genera una restitución para la víctima, nosotros generamos los controles pertinentes tanto de lo que es el asesoramiento para la víctima, como así también del control de pagos y todo a través de lo que son ¿Tiene oficinas. que pagarle todo el daño o tiene que pagarle lo que la víctima ya se sienta satisfecha? Depende de, es un ámbito, digamos, una especie de negociación entre las partes, pero siempre el Ministerio Público Fiscal está obviamente velando por los intereses de la víctima en este caso. Muchas veces ante algún tipo de necesidad, como bien señalaba la señora recién, a lo mejor hay víctimas que pueden llegar a tener algún tipo de necesidad y el monto no es suficiente, el Ministerio Público suele en este tipo de situaciones oponerse a este arreglo entre partes, digamos, y no solicitar homologación frente a lo que es un juez. En este caso particular se pagó todo, la totalidad del monto, que han sido 4 millones de pesos, en 2 cuotas, aceptó la caja, la bolsa de comercio, luego de haber hecho un análisis de daños, por así decirlo, en el ámbito patrimonial, y bueno, aceptó, quedó obviamente homologado por el juez, y bueno, y ahora se
genera lo que es la supervisión sobre lo que es el control de este cumplimiento de acuerdos. Hay algo que no me termina de cerrar. Esto no termina siendo condenada. No termina siendo condenada, es una solución alternativa. Es decir, que no le queda antecedentes. No le quedan antecedentes. ¿No Nosotros, es injusto eso? lo que pasa que... Porque una cosa es que no tenga una pena privativa de libertad y otra cosa es que no le quede antecedentes. Sí, el punto Porque es... si le queda antecedentes, en la próxima va preso. Exactamente. El punto es lo siguiente. Nosotros, dentro de lo que es la política criminal propiamente, se evalúa varias características, en este caso de la persona denunciada o el imputado en su momento. Dentro de esto, por ejemplo, en este caso de la bolsa, era una persona que no había tenido ningún tipo de delito anterior, o sea, no había ningún tipo de condena, como así también se había generado lo que es la reparación integral total. Y por eso quizás no es para que vaya preso. Exactamente. Lo que no estoy acordando mucho con obviamente con la legislación Sí, nacional. sí, Que no le quede como antecedente. es el nuevo sistema, básicamente lo que es dentro de lo que es el sistema acusatorio, se permiten sobre determinados delitos, particularmente los que tienen un carácter patrimonial, lo que es esta especie de compensación, siempre y cuando no afecte lo que es el orden público. Para eso obviamente existen políticas criminales en las cuales muchas veces el punto es que no se va a arreglar siempre. Una persona genera esta situación y en la segunda denuncia, por así decirlo, tiene las mismas características, tiene las mismas modalidades, una después la otra. Bueno, hay varias particularidades, digamos, que hay que tener en cuenta. En ese caso, el Ministerio Público no acompaña un acuerdo, aunque se genere el ofrecimiento, no acompaña y se continúa obviamente con la investigación buscando una condena y la correspondiente ejecución de la condena desde el punto de vista patrimonial. Que no le salga tampoco tan fácil. No, claramente. Sí, lo tenemos tabulado, analizado a través de lo que es política criminal, eso, a través obviamente del señor fiscal general, el doctor Cuatro Panes. En otro caso, era dentro una pena menor a 3 años, pero pidieron que sea efectiva. Exactamente. Dentro de este caso se da básicamente la otra beta, por así decirlo, de análisis. En este caso habían causas abiertas, si bien no habían condenas anteriores del sistema anterior, por así decirlo, lo que es el sistema mixto tenía cerca de 12, si no me equivoco, denuncias anteriores en relación a lo que es esta situación. Era una forma de vida, digamos, estafar. Básicamente lo que pasa es que estas eran investigaciones abiertas que no habían tenido una culminación pertinente. En este caso, cuando se cambia el sistema y dentro de lo que es el cambio de sistema se generaron las denuncias, ingresaron, si mal no recuerdo, son 3 denuncias en base a esta situación y en ese caso, por obviamente análisis de circunstancias en base a la persona imputada, no se permite obviamente generar ningún tipo de acuerdo en relación a lo que es lo patrimonial, amén, obviamente en este caso una condena de prisión efectiva, cumpliendo el servicio penitenciario provincial, y bueno, inmediatamente obviamente se generará a través de las víctimas la ejecución de la condena de lo patrimonial. El Ministerio Público va contando los casos. En este caso lo contaba, y uno de los casos, veo por qué no se avanzó un poco más, que era las víctimas fueron a un estudio jurídico y en el estudio jurídico le dijeron que trataban con esa persona. Sí. ¿Ahí no hay una cierta complicidad del estudio jurídico? Nosotros esa causa no está cerrada. Esa causa se ha cerrado, se ha hecho un acuerdo solamente con una de las personas que ha intervenido en alguna de estas maniobras y se continúa investigando. Porque hubo un caso de la Caja Mou que tuvo años Sí. y ahí la escribana también fue adentro. Continuamos investigando, se ha hecho, esta causa tiene una complejidad, digamos, de varias... Sí, la participación personas. profesional, cuando está muy cerca de complicidad. Exactamente, tiene una participación de varias personas, por así decirlo, dentro de lo que es los actos ardidosos o de simulación en relación a esta compraventa de inmuebles y se ha generado lo que es una sentencia, pero solamente sobre una. Sobre las otras personas continúa la investigación. Ya seguimos hablando Sí, porque por hay favor. un par de temas que son bastante, con bastante repercusión de todo esto. Silvio, ha llovido bastante. Entonces, desde el que no sabe nada te dice, bueno, vamos a tener un buen año hídrico, se van a poder llenar los diques. Alguien que lo estudia el tema, ¿qué me dice? Bueno, ha llovido, es cierto, el bastante te lo describiría porque, bueno, Comparado con los últimos 3 o 4 años. claro, hay que recordar que venimos de un periodo de sequía muy extremo, de hecho, el año 2022, 2023 fue el periodo registrado más seco en la provincia de San Juan, o sea, el río San Juan y el río Hacha tuvieron su menor caudal histórico medido. Entonces, si venimos en ese escenario, llueve normal, uno cree que está sobre lloviendo. No es el caso. Parece ser que este año va a ser un año
típico, digamos, o sea, no hace ni muy seco ni muy húmedo, un año normal. Estaba previsto el modelo ya del año pasado, puede que apareciera fenómeno El Niño y ahora en una niña débil que va para neutro y está indicando que va a ser un año normal. ¿Qué significa un año normal? Que el recurso va a seguir siendo escaso y que la gobernanza, como le íbamos diciendo, tiene que cambiar. Seguimos sin poder dar esa vuelta de tuerca para que la gobernanza, el recurso, Se va a consumir todo lo que se va a producir este año. no debe consumirse todo lo que le llamamos el derrame anual. Lo tenemos escrito en distintos informes de distintos especialistas, lo hemos entregado a todas las instituciones que toman decisiones y a todos los usuarios que entiendan el por qué no debe consumirse todo el derrame del río San Juan, porque hemos vivido situaciones que han provocado daño. Y cuando hablamos de daño, bueno, justo tenemos un fiscal que podrá poner más énfasis en la semántica que yo, pero cuando hablamos de daño es que hemos dañado no solo los ecosistemas, sino que hemos dañado el acuífero del Valle de Tulum, tenemos dudas cómo hemos dañado el acuífero Uyun-Sonda, y no se quiere investigar cómo hemos dañado las obras hidroeléctricas, fundamentalmente el dique Caracole, que ha estado expuesto un periodo de tiempo muy largo por debajo de las condiciones o las cotas mínimas de seguridad de la obra. Eso se sospecha que puede haber daño tanto en el descargador de fondo como en todo lo que son las juntas de dilatación del muro superior, que es el plinton, que hace que retiene el agua. O sea, se han producido daños. Bueno, hay comisiones nacionales e internacionales que se dedican a la seguridad de presa. San Juan no ha adherido y no forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad de Presa, pero es cuestión de convocarlos, ellos van a venir gustosos y vienen al sitio y estudian, hacen un relevamiento. ¿Tuvo la cota por abajo? Tuvo casi 3 años por debajo de la cota de seguridad. Periodo el 2019 fue cuando el Departamento de Hidráulica, el director y el consejo toman la decisión de vaciar los discos por debajo de su cota de seguridad y lo han mantenido hasta este año pasado, 2024. Se estuvo más de 3 años, las 3 obras hidroeléctricas del río San Juan estuvieron por debajo de su cota mínima de seguridad. Pregunta también ¿esto no tendría que ser por ley, consejo de expertos para tomar este tipo de decisiones, hacer fuego, por ejemplo, un dique? Bueno, que no sea una decisión política. Lamentablemente son todas decisiones políticas. O sea, cuando vos tenés... Porque hay cuestiones que son técnicas y hay cuestiones que son políticas. Por ejemplo, quizás puede ser discutible en dónde se guarda el agua. En un dique un poco más, un poco menos. Pero cuando hay una cuestión de seguridad de infraestructura, es más técnico que político. Mi formación es técnica y es similar a lo que vos estás expresando. O sea, las decisiones políticas tienen que tener como base el dato científico. Y en eso uno desea que el político tome la decisión correspondiente asegurándose lo que la ciencia le indica. Eso no ha sucedido en la provincia de San Juan desde el año 1800, cuando, mirá, hay que remontarse a San Martín y a Sarmiento, con las primeras obras de infraestructura para el manejo de agua, por el famoso canal que llevó el agua a Pocito y cómo se le entregó a los terratenientes el derecho y la obra. Y después vino Sarmiento a tratar de arreglar ese tema y dijo, no, la obra es de la provincia, no de ustedes. O sea, la historia del uso del agua en el mundo y en San Juan ha estado concentrado en los tomadores o en las personas o en la familia que han tenido o han concentrado poder. Hoy el Más poder allá a veces lo han definido. lo siguen defendiendo a tiro. Hoy se suma otro grupo de poder que es el grupo político. Los políticos de turno, este gobierno, el gobierno anterior, lo digo, vos sabés, públicamente, porque me consta, hacen un uso particular de un recurso que es de la humanidad. El agua pertenece a la humanidad. No hay ninguna actividad que pueda desarrollar la especie humana sin el recurso más importante, que es transversal, que es el agua. Y es un derecho universal, lo decimos en la Constitución, lo decimos en los acuerdos internacionales que firmamos, y vos llegás al Departamento de Hidráulica y se transforma en un grupo de poder que mal usa el recurso y ni siquiera paga los cánones mínimos que estipula la ley. O sea, es exagerado el problema que tenemos con la gobernanza del agua en la provincia de San Juan. Es exagerado.
Bueno, hay veces que las mondas están muy mal hechas y se tira agua por todos lados. Partamos la base que más del 50% del agua que sacamos del dique de Uyún no llega al regante. O sea, yo invito a toda la sociedad, y te invito a vos y a los periodistas, que vayan al Bardón y cuando pasen el puente de la Ruta 40 se deténganse en el puente. Ahí no hay duda que estamos sobre el río San Juan, no hay un problema de límite donde está la línea Rivera, ahí no hay duda, estamos sobre el río San Juan. Y cuéntenme, describan qué observan. Hay ripiera nada más. Y están tirando están sacando árido del río, y una actividad totalmente ilegal, y además, no sé si los municipios, los vecinos van y tiran residuos en la zona donde se extrae el árido, que es la zona de recarga de la cuenca del acuífero del Valle de Tulún. Estamos contaminando el agua que después abrimos el surtidor y no sabemos qué nos pasa, porque nos enfermamos, que sale turbia, y nadie hace nada. O sea, es duro todos los días estar frente a estudiantes o en nuestras unidades académicas tratando de explicar lo que dice la teoría y lo que hacemos en la práctica. Es muy duro. Canal Benavides pasa por zonas en donde también se tira todo lo que se tiene que tirar y va después a las chacras a regar. Hay gente que no le arranca el auto y lo tira al canal, ¿no? Eso sucedió hace 2 o 3 años atrás. Sí. ¿Sí? Y heladeras. Todo lo que animales que no, los perros paren y tiran todo lo que no quieren, lo tiran como si fuera un colector de residuos. O sea, hay un tema cultural, pero... Es de un gobierno. Claro, sí. pero hay también distintas escalas y no quiero perder esa vista porque por supuesto que eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo desde la educación primaria o preinicial, pero hay decisiones que las agujas son mucho más grandes, como poner en riesgo las 3 obras hidroeléctricas de la provincia que costaron millones de dólares, que no le hemos terminado de pagar. Hoy sería imposible que no están arreglarla, generando ni energía. siquiera hacerlo. No, es que ni siquiera estudiamos qué daño tienen. No sabemos qué daño tienen. Entonces, en la ingeniería financiera hay un concepto que se llama 20-80, 80-20. O sea, ¿cuáles son las 20 cosas que me producen 80% de mi gasto de recursos hídricos? ¿Cuáles son las 20 actividades de la provincia de San Juan, el 20% de actividades de la provincia de San Juan que me consumen el 80% de recursos? Y con una actividad tenemos el 86% de recursos, con una sola actividad. Lo que pasa es que también en esto, en algún momento nos hicieron creer que porque usábamos desodorante éramos los culpables del calentamiento global. Bien. Mientras tanto, había China y Estados Unidos, toda su industria en base a carbón. Entonces vos decías, te sentís culpable por el desodorante y nadie los controlaba a ellos. Has tocado un dato, hoy ha salido un informe, Estados Unidos, la producción de energía eléctrica en Estados Unidos ha estado planchado por más de 15 años, planchada. Y hoy ha salido un informe que esperan para el 2030, para el 2030, crecer casi en un 40%. ¿Quién demanda esa nueva energía? Hay un actor principal que lo demanda. ¿Quién es? La inteligencia artificial. Hay que alimentar a este nuevo compañero que tenemos día a día, que tiene un montón de beneficios, pero que es insaciable. Para la inteligencia artificial hay que volver a la energía nuclear. Bueno, Estados Unidos va a volver a la energía nuclear. Alemania están criticando mucho porque parte del nulo crecimiento alemán de los últimos 10-15 años tiene que ver con haber dejado de producir esa energía. Toda la Comunidad Europea, a excepción de Francia, está en esa problemática. Estados Unidos ha decidido construir más centrales nucleares, pero también va a ampliar la de gas, también va a ampliar la de carbón. O sea, vamos a emitir más gases de efecto invernadero. Patricia está en los consultorios de inclusión y diversidad. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, muchas gracias. Nos encontramos en el consultorio de inclusión y diversidad del Hospital Rawson con el doctor Pablo Gómez porque crecen los casos de sífilis y cómo está la provincia. Bueno, en la provincia al año 2023, publicado en el boletín oficial del año pasado, se han encontrado 32.000 casos a nivel Argentina y en nuestro medio hay más o menos unos 750 casos de sífilis que se han diagnosticado. ¿Y sífilis congénitas, chicos que nacen con sífilis? Y a nivel país hay un número exacto de 1.290 y hay 134 casos en San Juan. No todos se han atendido ni se han diagnosticado acá en el hospital, pero en toda la provincia son 134. Número bastante importante. Sí, es un número bastante alto para considerar.
¿Cuántos casos atienden o la gente que llega hasta acá a este consultorio? Y bueno, más o menos por caso estamos viendo, o sea, por semana vemos más o menos 2 casos por lo menos de sífilis semanales seguro. ¿La franja etaria? Y más o menos es gente habitualmente sexualmente activa, que es desde los 18 años hasta los 40, 45. ¿Esto por qué será? ¿Por desconocimiento? ¿Por falta de cuidados? Creo que tiene que ver con un poco de desconocimiento, desinformación, por ahí lo poco que se habla en cualquier medio sobre lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual y obviamente por ahí la falta de acceso a lo que tiene que ver con métodos como preservativo y algunos otros que usamos para la prevención. ¿Y los métodos o estos elementos se están entregando? Porque hubo recortes de nación, ¿cómo viene la provincia? ¿Se pueden entregar? La verdad que hace un par de meses que o sea, no se manda la misma cantidad que se mandaba otros años, estamos como un poco más ajustados en ese sentido. La gente viene igual a pedirlo y bueno, cuando hay disponibilidad, por supuesto que se los damos, pero obviamente no es como antes que lo podíamos dar, dábamos bastante, digamos. Gente que opta por los preservativos, otros métodos, o sea, se informa o tiene... En realidad para lo que es la sífilis puntualmente, con el uso del preservativo, por lo menos acá en San Juan, sería suficiente y para el resto de las infecciones de transmisión sexual y depende de la infección que tengamos o lo que queramos prevenir también, digamos, tenemos otros métodos de prevención que están disponibles en nuestro medio, pero el preservativo es como la regla general para todo. ¿Los adultos mayores lo usan? Porque hay veces... Y no, en realidad es como medio, no sé, claramente si hay casos de sífilis creo que no se usa tanto el preservativo, no solamente por el miedo o por no saber usarlo, sino creo que también tiene que ver un poco esto con la disponibilidad que tenemos, por lo menos ahora. Volvemos con ustedes a estudios y enseguida continuamos. Perfecto, Patricia. Mucha actividad, Marisa, el fin de semana, entre otras cuestiones, o autos que no son autos antiguos, sino que son autos de la década del 60, de la década del 70, algunos mayor antigüedad, muy bien conservados y que estuvieron por diferentes lugares de... Así es, Juan Carlos, segundo raíz latinoamericano de autos antiguos. Y la verdad que fue una fiesta para todos los sentidos porque primero se hace en simultáneo en varias ciudades de la República Argentina. Estuvieron en Capital, en Rivadavia, estuvieron haciendo giros a velocidad controlada, que es no superando los 45 kilómetros, por supuesto, en nuestro hermosísimo autódromo Eduardo Copelo y también en el dique Punta Negra. Sí, Rubén Daray, Es un periodista muy respetado, pero aparte campeón. campeón de TC durante Así es, muchos así años. es. Le preguntaban de Colapinto decía, según Daray, que es un excelente youtuber, pero que se tiene que olvidar de conseguir los millones de seguidores que está buscando y solo tiene que conseguir que lo sigan 19. Dice, porque tiene las cualidades técnicas. Dice, solo tiene que buscar que lo sigan los 19 que corren con él en la Fórmula 1. Así es. Y olvidarse del celular. Fue muy Consejos que daba alguien que sabe. Y lo otro que decía, no puede ser que no utilicen el Sonda. Que no utilicen, claro, el Sonda, claro, una maravilla. Bueno, muy atractiva la presencia aquí de Rubén Daray, que estuvo muy solicitado, porque hay muchos chicos también que lo siguen a través de las redes, a través de los programas de televisión. Más de 200 vehículos, Santa Lucía, Capital, Rivadavia, Giro, les decía, a velocidad controlada, con un gran atractivo, en 2 lugares especialmente, en el autódromo y también en el dique Punta Negra, en una jornada, porque fue el fin de semana pasado, estaba muy fresco, estaba hermoso, nublado, así que la postal inolvidable para todos los amantes, que además cuidan esos autos, muchos de ellos diciéndole más que a su propia esposa. No veo pena. Seguimos con Eduardo Garastegui. Eduardo, hay casos que han tenido mucha trascendencia por la cantidad de estafas. Uno, contaba recién María Luisa, hay otro, 2 socios, en donde son varios terrenos, ya eran formados como empresa. ¿Cómo se investiga? Me imagino que cuando empiezan ustedes no es tan fácil. Sí, investigaciones la verdad que complejas, son investigaciones que llevan un requerimiento técnico bastante interesante, es causa 36 denuncias, en las cuales se ha tenido que armar dentro de la propia Fiscalía
un equipo especializado para poder generar el movimiento de la causa. La verdad que es una causa con envergadura bastante interesante en relación a esto. Estamos hablando de una gran cantidad de loteos. Bueno, estamos obviamente generando ahora todo lo que es el procesamiento de datos. Se ha llevado adelante las detenciones pertinentes, como así también la secuestro de mucha documentación. Entonces se está procesando toda esta documentación bueno, en miras del próximo paso, obviamente, dentro del proceso. Pero acá hay varias formas de engaño. Una es vender algo que directamente, Exactamente. que esa sería la estafa más fácil de comprobar. Pero quizás otro en donde quizás tiene uno la posesión, pero nunca pudo perfeccionar el título y no pudo Exactamente. transmitir la propiedad. También se ve. Se ve, como hablo en general, por así decirlo, para no hablar en lo particular sobre esa causa específica, en general el tema de causas en relación a lo que hacen a inmuebles determinan básicamente por muchas veces la entrega de posesión a una empresa o a distintas empresas que son las encargadas de llevar adelante los loteos. Estas empresas lo que hacen es muestran o inician algún tipo de trámite mínimo dentro de lo que es la cadena necesaria de trámite. Poniendo un ejemplo burdo, si necesitas 10 trámites, a lo mejor hacen el primero y muestran este tipo de venta de pozo. Muestran y dicen, mira, esto ya está en trámite. Sí, está en trámite, pero no se movió hace 1 año, 2 años, 5 años, dolosamente muchas veces en alguna de las situaciones que se investigan. Si vos fueses comprador, con todo lo que sabes de ¿qué exigiría? Antes de decir, pongo la... Exigiría, primero que todo, y son las recomendaciones que siempre generamos del Ministerio Público, es asesorarse, tener personas o profesionales especializados en relación a lo que es materia. En este tipo de inversiones no son inversiones de 5.000 pesos, de 10.000, sino son inversiones muy interesantes y la verdad que son inversiones de mucha cuantía que duelen obviamente o que generan una gran importancia para cualquier familia. Muchas veces es a través de lo que es algún tipo de ahorro o muchas veces lo que es la propia casa personal donde uno, que nos vemos todos los días con distintas víctimas que charlamos, donde uno apoya sus esperanzas de una casa propia en este tipo de Pero uno casas, puede lotes exigir o en un departamentos. loteo que ya le pongan el lote que le toca al nombre de uno. Lo que tiene que exigir uno es analizar, obviamente, lo que está en la oferta. Dentro de lo que es la oferta tiene que conocer lo que es la normativa mínima. Esto es, necesita realmente tener un proyecto y un proyecto de división parcelaria ya realizado y ya aprobado por parte de la Dirección de Planeamiento. Hay una serie de pasos técnicos que son muy particulares y muy técnicos, por así decirlo, pero Sí, es... pero hay a veces en donde exigen un lote de determinados metros cuadrados. Exactamente. Entonces, muchas veces, y esto es lo que sí uno debe analizar, estas firmas o estas empresas o personas que ofrecen este tipo de loteos lo hacen con un mínimo plano, muchas veces un dibujo, algunas veces un poquito más formado, un plano que tiene un sello que es de la amplitud poco menos de la tablet tuya, que dice plano no apto para escriturar. Entonces son preplanos en los cuales depende de un montón de factores posteriores que se hacen dentro de lo que es un proceso de, en este caso, de loteos o de división parcelaria en relación a lo que es un proyecto inmobiliario. Es muy importante asesorarse como corresponde, muy importante analizar con profesionales, obviamente, la instancia donde se encuentra y en base a eso, obviamente, dudar siempre, buscar, obviamente, empresas con reconocida, digamos, trayectoria en relación a lo que uno compra, que sabe que no está comprando, no de manera técnica, pero es básicamente medio un invento el tema de venta de pozo. O sea, lo que tiene que vender es un lote que ya está debidamente o escriturado o para escrituración con un plano correspondiente, como Hay consecuencia formas de de hacer un... como fideicomisos en donde la plata ya Claro está que sí. asegurada. Es decir, hay formas de... Existen formas jurídicas, esos fideicomisos lo que hacen es generan una especie de... Esa plata no se puede tocar, nada más que para ese Exactamente, una fin. especie de congelamiento del dinero, lo cual se administra solamente para un fin determinado. Bien, hablándolo tiene muchos bemoles, digamos, lo que es el fideicomiso, pero básicamente pone todo en una bolsa general que tiene un solo destino y hay una persona que lo administra en camino para ese destino, que obviamente en ese caso de un loteo de construcción de departamento, lo que eso es la escrituración y la entrega con llave en mano de algún departamento. Luisa, vamos a escuchar a María Luisa Plana, veterinaria. Tengo una discusión grande con mi hija María Victoria, porque yo no quería más perros y yo
sin consultarme, quieren dar una salchicha mini. Bien, Y yo le muy de digo, moda. sí, Muy de tiene moda. 3 meses. Para mí es insoportable, para ellos la vida. Son visiones diferentes, pero bueno. Pero ella me dice, hay que abrigarlo. Yo le digo, no. Ella me dice, tiene que estar adentro el fin de semana porque hace frío. Yo le digo, están preparados para el frío. Y hay razas tan preparadas para el frío. Nardo, Sí, son de vaquita, nieve. perro salchicha con pelo corto y va a pasar frío. Tiene razón ella. Son perros No friolentos. voy a poder entrar hoy. Vas a tener que abrigarlo, pero bueno, hay distintos tipos de abrigos y obviamente es lo mismo que yo le digo a la gente, hay que tener cuidado con el tema de los cambios bruscos. Ya no son los animales enfermos porque están con el factor, lo sacan al frío, lo dejan, que el perro lo han modificado según los humanos. Pero sí, en este caso tendrías que abrigarlo. Es un perrito bastante friolento. Y está muy de moda el salchicha ahora, el Dutch. Sí. Así que bueno, No voy a opinar. no voy a opinar. Y bueno, Pero bueno, tiene razón ella, entonces. tienes razón. Tiene frío. Lo va a ver, va a estar tiritando el perro. Es bastante artístico. También. Eso no es culpa del perro. No, es que están los chicos y va ladrando desesperado como que te está pasando algo. Sabe que se han ido, queda callado y se pone a hacer sus cosas. Manipulación. Un niño. Manipulación. Manipulación. Silvio, los últimos meses ha empezado un debate a nivel mundial y en Argentina también particularmente muy fuerte, en donde Donald Trump, Milei, sostienen que lo del cambio climático es un invento. Que es un invento, lo relacionan con pensamiento de izquierda, que solo sirve para sacar recursos y vivir bien cierta gente de todo eso. ¿Vos cómo lo ves? Yo separo lo que es la agenda, que se conoce como agenda, que es esos compromisos que ha tomado a nivel de país, de la mayoría de los países que conforman el globo terráqueo se han comprometido a lograr objetivos. Yo separaría eso, que creo que por ahí es donde es más criticable la agenda, de lo que son los fenómenos físicos que están sucediendo a nivel planetario, o por lo menos del hemisferio sur, que es donde estamos nosotros. Nos sobra evidencia del aumento de la temperatura media del aire a una escala de tiempo como nunca antes sucedió en el globo terráqueo. Nunca antes sucedió, a pesar de que hubo procesos de calentamiento y procesos de enfriamiento, pero nunca en un periodo de tiempo tan corto. Porque te dicen, sin el hombre ya pasó 4 glaciares, 4 épocas glaciares. Claro, ya pasaron 5 por lo Sí. menos, han pasado. El planeta ha pasado por distintos procesos como de aniquilación total y ha vuelto a resurgir, pero tengamos en cuenta que la especie o la vida como la conocemos actualmente no existía en ese momento, y lo que resurge después es distinto a lo que había. O sea, no hay forma, o no, todavía no encontramos la forma de que en el planeta Tierra, con casi 9.000 millones de habitantes que tienen que comer y necesitan servicios mínimos diarios como la energía, el agua potable, la educación, la salud, el planeta está en condiciones de entregar eso sin resentirse. ¿Cómo se está resintiendo? Bueno, hay distintos, dividimos los impactos en tres pilares. Los impactos físicos, por ejemplo, la reducción de los glaciares es muy acelerada. San Juan, en 5 años, entre el 2015 y el 2020, ha perdido más del 27% de su área de la cordillera cubierta con glaciares, solo en 5 años, recordando que los tiempos geológicos se miden en millones de años, estoy hablando solo de 5 años. Lo otro que medimos es el impacto en las biotas, cómo cambia la calidad de agua, cómo cambia la vegetación, como la conocemos, y eso se ha medido que, bueno, el periodo de sequía que hemos tenido, se han perdido más del 50% de las vegas altoandinas de la cordillera. Y el otro aspecto que se mide es en la salud humana, cómo impacta el aumento de la temperatura en la salud humana.
ya sea por enfermedades que se generan o por estos vectores que expanden sus fronteras, como puede ser el dengue, como la frontera del dengue se va expandiendo y de repente cuando nosotros éramos niños, a lo mejor la frontera del dengue estaba entre Bolivia y Salta, ¿sí? Y hoy la frontera del dengue está en Neuquén. Esa frontera que Ese baja mosquito hacia que no sobrevivía en esos lugares, ahora sí. está sobreviviendo. Eso tiene que ver con los impactos del aumento de la temperatura del aire a nivel planetario. Si no lo queremos llamar cambio climático, a mí no me preocupa que no lo llamemos cambio climático, pero es una realidad que está sucediendo y aquellos que no se Donde adapten, la actividad humana tiene que ver. según los datos que tenemos, yo no tengo ninguna duda. En el tiempo que se ha producido el aumento de 1.5 grados centígrados, que son dos fenómenos que se sobreponen. Una condición natural de la Tierra que tiene que ver con su velocidad de rotación, con la trayectoria alrededor del Sol, que es nuestra fuente de energía principal, tiene con la actividad volcánica, o sea, tiene que ver con eso, y eso es dinámico, no es constante. Y otra cosa es los gases de efecto invernadero que emitimos. Son dos fenómenos que se sobreponen. Al sobreponerlo tenemos el clima que tenemos hoy, que no era como lo conocíamos. Y me permitís, quisiera agregar algo más. Y vemos la historia de la humanidad, que el Homo sapiens, o nosotros como nos conocemos, se haya desarrollado y haya poblado el mundo, se debió a un solo fenómeno físico, que fue que el clima se estabilizó. Cuando el clima en el planeta, hace 4 millones de años atrás aproximadamente, se estabiliza, nosotros nos erguimos como la especie dominante. Bueno, ¿qué va a pasar cuando el clima cambie? Lo que estamos diciendo, el clima está cambiando. Pasos Muy acelerado. muy acelerados. Bueno, hemos tenido bastantes temas variados. Queda todavía para el próximo bloque Patricia con este consultorio de la diversidad para seguir hablando de un tema preocupante como la sífilis. Marisa también tiene bastante información de agenda para el fin de semana. Les agradezco. La gente de Tres Cumbres también tiene el foro urbano para que vean productos sanjuaninos. Bueno, Patricia sigue en el consultorio de inclusión y diversidad hablando de cómo se trata la sífilis. Patricia. Continuamos en el Laboratorio de Inclusión y Diversidad específicamente para conocer cómo se trabaja cuando llegan los pacientes o las personas que de alguna manera sospechan que tienen esta enfermedad. Las tomas, ¿cómo se hace? Bueno, nuestro laboratorio está abierto, trabaja en la mañana y en la tarde. Nucleamos a todos los pacientes que son seguimiento en la mañana, porque generalmente el médico va a pedir otro tipo de análisis y requieren estar en ayunas. Pero todos aquellos pacientes que vienen por screening, por la búsqueda, lo pueden hacer en horario de tarde, de 2 a 5. Igual que en sífilis puntualmente, si el médico quiere hacer un seguimiento, no necesita estar en ayunas, entonces ahí sí lo podemos seguir testeando en horario de tarde. ¿Se toma una muestra de sangre? Sí, cuando es seguimiento generalmente necesitamos una muestra sanguínea porque no se pueden utilizar métodos rápidos. Sin embargo, cuando son screening sí podemos usar método rápido y puede ser punción dactilar. ¿Cuánto lleva el tratamiento aproximadamente o una persona que llegue embarazada, cuándo se puede empezar a darle tratamiento? En cuanto a lo que es sífilis, porque este consultorio trabaja con muchas patologías e ITS, en realidad en embarazadas no hay contraindicación, se le va a tratar a la mamá embarazada una vez que se ha hecho el confirmatorio en realidad. Y en realidad la cantidad de dosis y todo lo va a evaluar el médico, no nosotros, pero sí nosotros vamos a hacer los controles de ese tratamiento. ¿El nene que nace con sífilis ustedes los van monitoreando? Sí, todo niño, sífilis. Hijos de mamás HIV positivas, porque como digo, no tratamos solo eso, y hijos de mamás hepatitis C positivas son niños que tanto los médicos, el laboratorio como el pediatra hacemos seguimientos con fichas y si la mamá no trae el niño, nosotros lo llamamos, hacemos un seguimiento muy puntual de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. No, ¿por qué? Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Patricia. Marisa, hoy temprano nos enteramos de una noticia, había fallecido Rolando Chifel. Sí, Rolando Chifel, sí, perdón. periodista de amplia trayectoria, sobre todo periodista de radio. Sí es. Radio Santa Lucía, Radio toda del su ciudad,
fue funcionario en determinado momento en Uyuni y en Chimba. En Chimba, sí. Sí, una muerte repentina, lo sorprendió un paro cardíaco. No lo había con sufrido ba- hace un sí. tiempo, ACB, que lo con escuela física, Sí, pero seguía con su pena. un referente de la comunicación, por supuesto, de los medios en la provincia de San Juan y además un referente del activismo social, siempre promoviendo, digamos, los derechos de los sectores más vulnerables y también defendiéndolos, inclusive muchas veces haciéndose parte en primera persona de el lugar que debían ocupar las personas que estaban de alguna manera un poco marginadas en la sociedad. Así que una despedida muy cálida, muy cariñosa en los medios, en los colegas, porque empezó muy joven a trabajar. De hecho, algunos colegas hacían referencia a su primera actividad en un desfile sobre Avenida Central, hace muchos años ya, creo que con apenas 19 años comenzó en este camino de la comunicación. Otro tema, hablábamos recién de los autos, pero hubo mucha actividad el fin de semana y se viene actividad. ¿Qué más me podés contar? Hubo mucha actividad y se viene mucha, algunas tienen que ver precisamente con, por ejemplo, la Feria del Libro. La Feria del Libro tiene que ver con este encuentro hispanoparlante, el más importante del mundo hispanoparlante precisamente, es del 24 de abril al 12 de mayo, pero lo importante es la convocatoria desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte para quienes, los escritores que quieran participar, promocionar o vender, tienen que ir a la Dirección de Bibliotecas Populares. Hasta el lunes 17 de abril tiene que ir ahí a inscribirse, está en Las Heras y 25 de mayo, ahí en la zona del Parque Belgrano, desde las 8 de la mañana y hasta las 19:30. Esto es gratuito para que los escritores sanjuaninos puedan llegar con sus obras a la Feria del Libro. ¿Alguno más? Alguno más sí tiene que ver con que fue el 24 de marzo el Día de Lucha contra la Tuberculosis. Y este viernes habrá dos actividades. Una de ellas en la obra social, porque es un taller, una charla que tiene que ver con capacitación, pero lo que es la pesquisa, el operativo de búsqueda activa de sintomáticos, va a ser en la Unión Vecinal de Barrio Paolini de 9 a 12. El lema este año, que tiene que ver con la tuberculosis, es: podemos acabar con la epidemia con liderazgo, con inversiones e innovación. Recordemos que en San Juan, en el Ministerio, hay una dirección, el programa de control de tuberculosis y lepra. La última. La última tiene que ver con una actividad que hay este fin de semana, el 28 a las 21, por el Día Internacional del Teatro, que es el último viernes de marzo. En el Chalet Cantoni se presentan las Rococó. Tres amigas que sueñan con ser parte de la alta sociedad. La invitación el 28 a las 21 en el Chalet Cantoni por el Día Mundial del Teatro. Saben que Los Troncos son una familia de músicos. Eduardo, que ya falleció, era un autor realmente importante de letras, su hermano Gustavo también, y Martín, el hijo de Eduardo, sobrino de Gustavo. Martín y Gustavo hicieron un dúo bastante interesante. Pero un día Martín emigró, se fue a Milán y entre las cosas que hicieron una canción realmente muy linda. Gustavo escribiendo de acá, Martín escribiéndola allá y un tema que lo vamos a escuchar ahora. ¿El tema cómo se llama? El tema se llama Compadre en la distancia y a la distancia, y pensaba qué interesante y qué emotiva y qué cálida que es la figura del compadre para todos nosotros, como amigo, camarada, pero además cuando uno es padrino o madrina de un hijo suyo, por ejemplo, yo sería su comadre en ese caso. ¿No? Qué linda figura, qué familiar y qué cariñosa la figura compadre a la distancia. Vamos a escucharlo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Discúlpeme si no le dije adiós, pero este corazón me arrastra por la vida.
no sabe de permisos ni razón. Si lo habita el amor, pierde el rumbo y la guía. Recuerdo la mañana cuando tuve que partir, dejando entre sollozos mi país. Pensé que mientras cante una tonada he de volver, el único equipaje que en el pecho me llevé, y un cuyano con los brazos extendidos cobijará mi alma y mi dolor se irá al olvido. Me iré tras el rumor de una guitarra por las madrugadas, rompiendo el silencio en las ventanas, saciándonos el vino y la alegría. Y al llegar el alba se oirá como un eco en las montañas esa voz